Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 20, mes 1. Génesis capítulo 41. Desde el versículo 16 José interpreta el sueño del faraón e hizo una declaración parecida a la de Daniel cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. De hecho, esos pasajes, Daniel capítulo 2 y Génesis 41, se parecen bastante entre sí. José dijo: «No está en mí». Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, en el versículo 16. Es decir, desde el comienzo destaca que es el Señor el que puede revelar estos misterios, el que tiene ese poder sobrenatural. Es digno de notar que el Señor usa a Faraón, un pagano, para revelarle las cosas que van a suceder en todo el mundo como se conocía hasta ese entonces, y que además iban a tener efecto directo sobre el pueblo del pacto. Entonces, realmente el Señor obra de maneras que nos sorprenden, pero siempre sus caminos son perfectos. Finalmente, a través de este sueño, estando José por providencia de Dios en el lugar y la hora precisa, el Señor salvó del hambre a toda esa región y también a su pueblo. Así el Señor ocupa estos instrumentos que para nosotros parecerían muy extravagantes, pero fueron los que llevaron a la exaltación de José en Egipto. Desde el versículo 37 se relata precisamente la exaltación de José sobre todo Egipto, solo después de Faraón, quien lo puso a cargo de toda la administración de los bienes de su reino, reconociendo que en él estaba el Espíritu de Dios. Estos contrastes de humillación-exaltación, donde una persona es humillada en un principio y luego exaltada, también los vemos en otras partes de la Escritura, como en el caso de Job, Moisés, Daniel, Mardoqueo y también el caso paradigmático que es el mismo Jesús. Como se dice en Filipenses 2, él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero luego el Señor le exaltó hasta lo sumo. Y eso es lo que ocurre acá, donde José fue exaltado luego de su humillación y su angustia después de muchos años. Se casó con una mujer, hija de un sacerdote, es decir, un principal, y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, los que luego darían lugar a 2 tribus de Israel. Luego de 13 años de humillación, en que comenzó siendo esclavo y luego estuvo en la cárcel, donde su carácter, su fe y su paciencia fueron probados al extremo, el Señor lo reivindicó. Sabiendo que este fue el ejemplo de Cristo, consideremos también que será la lógica que seguirán las vidas de sus discípulos en mayor o menor grado, porque el siervo no es mayor que su Señor. Aunque en esta tierra suframos rechazo, oposición y persecución, el Señor nos exaltará en su venida y nos llenará de gloria en su presencia para siempre. Capítulo 42. Desde los versículos 1 al 12, así es como llegaron los hermanos de José ante él en busca de alimento, debido a la hambruna que asolaba la tierra. También notamos que la reacción de José no es de venganza. Él sabe que es el Señor el que ha guiado todo para salvar a su familia y también a toda la región, pero asimismo quiere que sus hermanos escarmienten y reflexionen sobre lo que hicieron con él. De esta manera, hizo que uno de ellos quedara retenido allí, mientras los otros iban por Benjamín, quien era hijo de la misma madre que José. Es fundamental que en medio de nuestros conflictos también entendamos que debemos glorificar a Dios. No veamos los conflictos como ofensas personales, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice Efesios 6:10. No demos lugar al diablo pecando con nuestra ira y sentimientos vengativos, sino encomendemos el asunto al Señor, quien dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Romanos 12:19. Salmo 18, del 1 al 15. En los versículos 1 y 2 tenemos una exaltación al Señor por haber concedido la victoria al rey David ante sus enemigos, siendo liberado de la persecución del rey Saúl, por lo que realiza una declaración hermosa de amor al Señor. «Te amo, Jehová, fortaleza mía». El Señor es la fuente de nuestra seguridad y bienestar, y es Él quien nos protege y está a nuestro cuidado. Es nuestro refugio y fortaleza. David es enfático en términos que destacan la protección y seguridad que encontramos en Dios. Por tanto, pongamos nuestra confianza solo en el Señor. No hay otro como Él que pueda realmente guardarnos del mal. El versículo 3 nos dice que Él es digno de ser alabado, lo que nos recuerda ese canto de adoración celestial de Apocalipsis 5, donde se dice también que el Cordero es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y alabanza, exaltando así el poder del Señor. En los versículos 4 al 15 vemos que se reconoce al Señor sobre todos los elementos de la creación, como los montes, los cielos. Él puede cabalgar sobre un querubín y volar sobre las alas del viento. Él está sobre todas estas cosas, y lo grandioso es que también está cerca de aquellos que están angustiados
angustiados y que ruegan a Él quebrantados, ya que dice en el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Es decir, a pesar de que tenemos este Dios tan majestuoso y poderoso, Él está cerca de quienes lo invocan de verdad, y tan cerca que se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que nosotros pudiésemos estar con Él para siempre en su gloria. Proverbios 4. Versículos 1 al 6. Nos encontramos nuevamente ante los beneficios de la sabiduría y la importancia de que nuestras palabras, como padres, estén empapadas de la Escritura, ya que acá hay un padre hablándole a su hijo, pero le habla de tal manera que sus palabras reflejan plenamente las palabras de Dios. Le puede decir a sus hijos que guarden su enseñanza, que estén atentos, porque esa es la senda de la vida. Dice en el versículo 4, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esto solo lo puede decir un padre cuyas palabras están llenas de las palabras de la Escritura, y es a eso a lo que debemos apuntar en la crianza. Notemos que hay una cadena de crianza aquí, ya que este padre a su vez fue educado en la palabra de Dios por sus propios padres, y ahora lo está haciendo con su hijo. Es a eso a lo que estamos llamados. No podemos hacer nacer la fe verdadera en el corazón de nuestros hijos, ya que esto es solamente obra de Dios, pero sí debemos traspasar el testimonio de la instrucción en la palabra, ya que es a través de ella que obra el Espíritu. Se repite el concepto de que la sabiduría es lo más importante de ser buscado, y que ella incluso nos cuida y nos guarda del mal. Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante. Encontramos aquí una serie de parábolas acerca del reino de Dios, comenzando con la del trigo y la cizaña, que es la única de la cual se da una explicación en este pasaje. Así, esta parábola describe el estado en que está la creación y dónde están aquellos que constituyen el pueblo de Dios, los que han recibido la semilla de su palabra. Es importante no confundir el significado de los símbolos con la parábola del sembrador, porque a pesar de que incluye elementos de siembra y semillas, son parábolas distintas. Acá los símbolos de ambas no tienen relación alguna. El sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Debemos considerar que el trigo y la cizaña se parecen bastante como plantas hasta que dan el fruto, que es donde se pueden distinguir mejor. Los ángeles preguntan si arrancan la cizaña de inmediato, pero el Señor les dice que no. Como están mezclados el trigo y la cizaña viviendo en el mundo, si se arranca la cizaña puede perecer también el trigo, pero va a venir el tiempo de la cosecha, que es el juicio final. De hecho, en Apocalipsis también se le describe con esta figura, que es usada con frecuencia para describir este único y terrible evento. La conclusión es que el mundo está dividido en los hijos de Dios y los del maligno. Por ahora convivimos, pero un día se arrancará la cizaña y se quemará en el fuego. Así será el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Por tanto, debemos asegurarnos realmente de recibir esta palabra que nos ha revelado el Señor en Cristo. Eso es lo que distingue a los discípulos de aquellos que no lo son. No hay espacio para la neutralidad ni para una tercera opción. O somos una cosa o la otra. En los versículos 31 al 35 vemos las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura, que tienen por objetivo explicar cómo el reino de Dios crece desde lo pequeño e insignificante hasta cubrirlo todo. Este principio lo vemos en toda la Escritura. Fijémonos que en Génesis el lugar de Dios parte siendo un huerto para el hombre, pero en Apocalipsis 21 ya es una ciudad santa. El Señor Jesucristo vino en un pesebre al nacer, pero luego su reino lo llena todo. Así es como el reino inicia también. Comienza con los 12 en Jerusalén y desde ahí se expande desde Judea a toda la tierra. Nosotros mismos somos una evidencia de esa expansión. Y ese es el sentido de estas parábolas. En los versículos 44 al 46 vemos las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran precio, que se refieren al valor supremo de entrar en este reino, que es digno de que entreguemos todo para lograrlo y para poder tener la vida eterna, a fin de seguir a Jesucristo. Es decir, lo consideraremos como lo más precioso, lo más preciado sobre todas las cosas. Filipenses 3, del 13 al 14 nos describe esta actitud. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, veamos cómo el mismo Señor Jesús describe su reino y cómo también nos llama a esforzarnos con todo nuestro ser para entrar en él, porque el camino es angosto y la puerta es estrecha. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por tanto, alabemos también a nuestro Señor por su misericordia.